Cierras la aplicación y la vuelvas a abrir. Ok, entonces vamos a hablar de la disponibilidad. La disponibilidad hace referencia a cuánto tiempo mi servicio va a estar disponible y cuánto tiempo no. Entonces, si ustedes consultan la página, se las escribo acá, uptime.is, y colocan un porcentaje, bueno, les va a decir cuánto tiempo el servicio va a estar indisponible. Por ejemplo, un SLA de 99.6 lo que nos dice es que mi servicio va a estar indisponible semanalmente 40 minutos, mensualmente 2 horas y bueno, si lo quiero evaluar en un año, un día, 11 horas, 3 minutos y 47 segundos. Ese dato debería estar en el contrato. Ahora les pregunto yo y los invito, el chat es para que ustedes participen en el webinar y se integren. ¿Cómo yo calculo el porcentaje de disponibilidad o de indisponibilidad de mi servicio sin un sistema de monitoreo? ¿Existe alguna manera? No sé, yo no la conozco, pero a lo mejor ustedes me dicen que sí, bueno, es válido. Yo no conozco ninguna manera de calcular la disponibilidad de un servicio, de una red, de cualquier elemento de la red de un proveedor de servicios sin un monitoreo. Entonces, es fundamental, si yo quiero justificar los datos que están en el contrato ante la potencial queja o reclamo de un cliente, tener una gráfica de monitoreo donde yo le puedo decir, mire, estimado cliente, según nuestro sistema, su servicio estuvo disponible 99.98% del tiempo. Es decir, que las 2 horas al mes que el servicio le falló está entre lo establecido y su reclamo no procede. Sin monitoreo es imposible hacer eso. Tenemos varios tipos de sistemas de monitoreo. Vamos a hablar de los que son basados en disponibilidad. Estos son utilizados para el monitoreo de equipos que no hablan el protocolo SNMP. Sin embargo, utilizan la comunicación vía IP. En tal sentido, se pueden configurar servicios a monitorear, tales como ping. Quizás lo más conocido por todos, hacerle ping a un equipo para ver si está bien. Y ese está bien, lo menciono y lo coloco entre comillas, porque el ping no me garantiza que el equipo esté bien. Entonces, el ping ICMP chequea la disponibilidad y rendimiento de los equipos basado en el envío y recepción de paquetes ICMP, los cuales determinan, entre otros parámetros, la latencia y la pérdida de paquetes. Eso es lo que puedo validar con el ping. HTTP, chequeo la disponibilidad del servidor web del equipo a monitorear, así como también el puerto TCP asociado al citado servidor. Entonces, para ese tipo de monitoreo no necesito SNMP. Ahora bien, ¿qué es un sistema de monitoreo basado en SNMP? Los que me permiten monitorear dispositivos que hablan este protocolo. Y dependiendo del equipo, se pueden configurar una variedad amplia, muy amplia de servicios. Vamos a seguir repitiendo lo del sistema de monitoreo. Tienen disculpen, un micrófono por allí abierto, que ya creo que lo cerraron. Vamos a hablar de los sistemas de monitoreo basados en ping. El envío de paquetes ICMP es una utilidad en el monitoreo, pero las estadísticas que ofrece solo me permiten validar lo siguiente. 1. Si el equipo al que le hago ping está encendido. Eso me lo permite el ping, con eso valido que el equipo está encendido. Otra consideración es que el equipo al que le hago ping está alcanzable a nivel de la capa 3 del modelo OSI. De alguna manera también estoy validando eso con el ping. Y valido los tiempos de respuesta y el jitter. El jitter es la diferencia, la variación entre los distintos tiempos de respuesta. Más allá de estos indicadores, un ping no es suficiente para determinar el correcto funcionamiento de un equipo sistema. Esa es la realidad. Yo no sé si la gráfica que están viendo en pantalla necesita alguna explicación. Yo creo que no es necesario. Tenemos una impresora, que es la que utiliza el presidente de la empresa, el CEO, el director general.
y la impresora tiene un atasco y no puede imprimir, o se le acabó el tóner y no puede imprimir. Les pregunto algo. El PIN me dice si esa impresora está funcional, está operativa. La respuesta es no. El PIN lo único que me dice es que la impresora está encendida y que su tarjeta de red está buena. Eso. Pero para lo que está hecha la impresora, para lo que la necesitamos, para su función primordial, no. El PIN no me sirve definitivamente. Entonces eso ocurre cuando yo tengo un sistema de monitoreo y solo hago PIN. Yo no estoy certificando que mi servicio, que mi equipo, llámese impresora, llámese router, llámese switch, llámese radio, esté haciendo su función correctamente. Solo estoy validando que está encendido y que le funciona la tarjeta de red y responde un ICMP PIN. Ahora bien, ¿qué pasa si no tengo sistemas de monitoreo en mi empresa? Porque, bueno, me parece muy caro o no tengo tiempo para eso. Bueno, si no tienes un sistema de monitoreo que te notifique de manera oportuna sobre los problemas en tu red, igual lo tendrás, porque va a ser la llamada del cliente molesto por la falla de su servicio. Entonces, todos tenemos monitoreo. Este es un tipo de monitoreo que no es nada práctico, pero bueno, ocurre. Y si tienes un sistema de monitoreo, no sé, puedo mencionar Savix. ¿Lo conocen, Savix? Bueno, hablemos de Savix. Pero solo utilizo Savix para hacerle ping a los equipos, entonces tenemos un iPhone 18, yo sé que no vamos por allá todavía, un iPhone 18 enviando solo mensajes de texto. Eso es lo que estamos haciendo. Observium, correcto. Observium, Nagios, Pandora. Ahora bien, y esto es un punto álgido, PRTG, esto es un punto álgido porque a veces confundimos lo que es un sistema de monitoreo con lo que es un sistema de gestión integral. Los que se registraron en este webinar, yo les hice algunas preguntas para entender un poco qué equipos tienen en sus plataformas. Y hay muchos que tienen equipos Ubiquiti. Ubiquiti tiene una herramienta de gestión integral que me permite tener como un mapa de la red, que se llama UNMS. Ahora se llama WISP. Creo que muchos de los que están acá lo conocen. Es probable que se pudiese pensar, de hecho, que el UNMS es un sistema de monitoreo porque te pone los dispositivos en un dashboard y si alguno deja de responder, te lo pone como caído, te cambia de color. Sí, ok, eso es un monitoreo basado en ping, porque simplemente te está diciendo que determinado radio dejó de estar alcanzable. Pero el UNMS, y me pueden corregir si esa función se la agregaron ayer o se la agregaron hoy, no me dice si un enlace que estaba pasando 200 megas como tráfico, como throughput, ahora está pasando 150 y tengo cuello de botella. Y eso me lo va a enviar mediante un correo o mediante un Telegram para notificarme. Eso no lo hace el UNMS. Entonces el UNMS no es un sistema de monitoreo, es un sistema de gestión integral, donde yo puedo, solo cuando hablo de Ubiquiti, tener una estadística, acceso rápido a los equipos, presionar y darle clic para ingresar a un equipo en una sola pantalla. Pero si yo en mi red, que es lo que se estila hoy en día, tengo una red híbrida donde conviven varios fabricantes y no solo tengo Ubiquiti, sino tengo Mimosa, tengo Cambium, tengo Microtik, tengo Fortinet, tengo Cisco. ¿Dónde están esos equipos en el UNMS? No están allí. Entonces necesito otra aplicación, otras aplicaciones. Entonces tengo UNMS y tengo el cloud de Mimosa y tengo la aplicación XYZ para los equipos XYZ y tengo 8 aplicaciones.
Entonces lo que llamamos que son demasiadas bases de datos de monitoreo repartidas por diferentes aplicaciones, una información que es fragmentada y que no puede unificar. En resumen, no tengo la información de forma oportuna y sigo estando ciego. Entonces, bueno, acá tenemos el UNMS, que es muy bueno, ojo, pero bueno para lo que está diseñado, no es un sistema de monitoreo. Y se los digo con propiedad, yo soy entrenador de Ubiquiti. Tenemos el cloud de Mimosa, igual muy bueno para tener alguna estadística de los equipos Mimosa, pero estadísticas en vivo. Si yo quiero que me notifique con un correo para decirme que el enlace que va entre mi nodo A y mi nodo B está perdiendo la mitad de su capacidad porque la antena se movió, eso no lo voy a tener allí. Entonces no es monitoreo. Entonces cuando tengo muchas aplicaciones, micrófono por allí abierto, ok. Cuando tengo muchas aplicaciones de monitoreo y gestión que tienen supuestamente que funcionar juntas, pero nunca fueron diseñadas para eso, ralentizan y complican las labores de operación y mantenimiento. Sigo estando ciego. Entonces les pregunto, ¿más sistemas es mejor? Creo que la respuesta es no. Entonces, ¿qué debo esperar yo de un sistema de monitoreo? Con todo lo que les estoy diciendo, entonces, ¿cómo yo sé que es un sistema de monitoreo y qué esperar? Cuando yo voy a Google a buscar, bueno, Luis me convenció, tiene razón, lo que yo tengo no es un sistema de monitoreo. Voy a implementar uno. ¿Qué opciones hay? Y me pongo en Google a buscar. Bueno, entonces yo debería buscar un sistema que cumpla como mínimo con lo que yo les voy a mostrar acá. Uno, que me permita hacer una recolección de información no solo con un ping, sino que también pueda ver la disponibilidad, pueda ver el tráfico en las interfaces y pueda, que es lo más importante, agregar las variables de funcionamiento del dispositivo, que yo pueda saber que mi impresora o que la impresora del presidente de la empresa se está quedando sin tóner. Eso me lo tiene que ofrecer un sistema de monitoreo. Entonces, que yo pueda monitorear las variables de funcionamiento de cualquier dispositivo de mi red o cualquier dispositivo que hable CNMP, obviamente. Hablamos de router, de switches, de radio, de los UPS para el monitoreo de las baterías, de la carga, del voltaje, etcétera, servidores, centrales telefónicas. Todo debería poder ser monitoreado. Que me ofrezca registros y gráficos. Entonces, que yo tenga histórico de esos valores. Por ejemplo, si yo estoy monitoreando la potencia de recepción en un radioenlace, bueno, yo quiero tener una gráfica que me muestre en el tiempo cómo mi potencia siempre está en -50 y cómo cuando llueve pasa a -60 y cuando la lluvia cesa vuelve a subir a -50. Eso yo lo quiero ver en un sistema de monitoreo. Esos son los que son registros y gráficos. Y que esos gráficos yo los pueda ver por hora, por día, por semana, por mes, por año. Y que tenga múltiples formas de presentación y exportación de esos datos. Y que también el sistema, en función a esas variables que está monitoreando, me pueda permitir el envío de alertas por varios medios, Telegram, mensaje de texto, WhatsApp, etcétera, emails, alertas por el cambio de estado o que supere cierto umbral. Si el radioenlace principal de mi red baja de -50 a -70, envíame un Telegram, porque yo sé que eso no es normal. Probablemente una de las antenas se movió, perdió la alineación, algo pasó. Si la impresora del presidente de la empresa, el porcentaje de tóner baja de menos del 15%, envíame un Telegram para yo salir corriendo a reemplazarle el tóner. Eso yo lo necesito de un monitoreo. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. En este webinar nosotros no le vamos a vender ninguna marca. No le vamos a decir utilicen PRTG, que es el que utilizamos nosotros. No, utilicen Savis, utilicen Nagi, utilicen Observium. No, no, no. Utilicen el que ustedes quieran utilizar, pero que les permita esto que les estoy mencionando. Si no les permite eso, entonces no es un sistema de monitoreo lo que ustedes tienen o lo que están evaluando.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una topología que pudiese ser típica de un proveedor de servicio, donde tengo radioenlaces, tengo enlaces de fibra, tengo router, tengo OLTs, tengo router de cliente, tengo las ONT o tengo las ONU, o sea, elementos que hay en todo proveedor de servicio. Entonces, ¿qué debería monitorear yo de allí? La respuesta es todo, porque se supone que todos esos dispositivos deberían hablar el protocolo SNMP. De hecho, debería ser un punto que ustedes consideren al momento de comprar un equipo e incluirlo en su red. Este equipo, la SNMP, debería ser una variable a tomar en cuenta al momento de decidir si tomo alguna marca en particular, especialmente con el tema de la fibra óptica, donde están saliendo equipos cada vez más económicos, pero que tienen mucha deficiencia en cuanto a la configuración, a la gestión, al monitoreo. Eso yo debo considerarlo. Yo prefiero pagar un poco más, pero que yo tenga estadísticas de cuánto tráfico hay por puerto PON en mi OLT, cuánto es el tráfico por cada cliente. Esa estadística es muy valiosa. Yo sí la puedo tener vía SNMP, entonces vale la pena pagar un poco más. Entonces la respuesta es todos los dispositivos. Yo debería monitorearlos todos porque todos son importantes, todos forman parte de mi red. ¿Qué debería monitorear adicionalmente? Lo que mantiene encendidos esos dispositivos. Entonces hablamos de mis sistemas de energía, los UPS, la fuente, los inversores, los cargadores solares, la carga en las baterías, todo, el voltaje que llega de forma pública, todo lo debería monitorear. Hay varias maneras de hacerlo. Si mi equipo ya es de una generación, vamos a decir, reciente, aunque eso ya tiene muchos años, y tiene tarjeta de red, bueno, lo monitoreo de forma directa. Hay UPS que tienen su tarjeta de red y hablan SNMP. Si no es así, entonces yo me puedo apoyar con algunos elementos externos. Nosotros trabajamos con una marca que se llama AKCP, que la puedo integrar con esos dispositivos que yo tengo que no son inteligentes en cuanto a SNMP y puedo tener igual la información de qué está ocurriendo a nivel de energía. Entonces hablemos de SNMP. SNMP es un protocolo que tiene 40 años en el mercado y que es tan eficiente haciendo lo que hace que sencillamente no lo han podido reemplazar. Hay muchos protocolos recientes que te ofrecen una información muy completa, pero están limitados a ciertos dispositivos. Entonces caemos en lo mismo. Tengo un sistema muy potente que si lo conecto a un servidor me da una información amplia de lo que está ocurriendo en el servidor, los procesos, las aplicaciones. Ah, pero ese sistema habla un protocolo que no lo habla la impresora, que no lo habla la OLT, que no lo habla algunos radios que yo tengo en mi plataforma. Entonces quedo en lo mismo. Es una aplicación más. Necesito algo que todos los dispositivos sin excepción puedan entender y ese lenguaje se llama SNMP. Ya vamos por la versión 3, que tiene mejoras de seguridad notables si lo comparo con la versión 2. Una de las características de este protocolo es que consume muy poco ancho de banda y eso es importante porque yo no quiero que el monitoreo se gaste los megas de mi red. Entonces hay varios elementos que debemos conocer cuando hablamos de monitoreo. El primero es el sistema de monitoreo. Eso tiene un nombre, en SNMP es el NMS, Network Management System. El NMS es el SAVIX, el NMS es PRTG, el NMS es el Observium, el NMS es el DUT, que es el sistema de monitoreo de MikroTik. Entonces el nombre genérico al sistema es NMS. El agente, ¿quién es el agente? El agente es un componente de software que es el que realmente habla en nombre del dispositivo al cual yo quiero monitorear. Es decir, que si yo quiero monitorear un router, ese router debe tener un agente SNMP correctamente configurado. Si quiero monitorear un radio, bueno, debo activarle el agente SNMP a ese radio. Eso se hace de distintas maneras. Cada dispositivo tiene su manera de habilitarle el agente.
Entonces el agente es quien realmente responde. El NMS hace preguntas y el agente le responde. Como cuando ustedes le preguntan a alguien, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te sientes? Eso te lo está preguntando el NMS. Tú le respondes, me siento bien, me siento mal, no dormí bien, no dormí mal. Hay dos maneras de trabajar con SNMP. Una es utilizando polling, un método que se llama polling. ¿Polling qué es? Un método donde el NMS interroga de forma periódica a cada dispositivo. A cada dispositivo le hace una serie de preguntas, las que nosotros configuremos, luego pasa al otro dispositivo, le hace unas preguntas, luego pasa al otro y así después va repitiendo eso en forma de ciclo. Eso se llama polling. Eso utiliza UDP con el puerto 161. El otro método se llama trap o traps. Es cuando el dispositivo tiene un problema y sin que el NMS le pregunte, él le notifica, tengo un problema. Yo siempre he creído que si el polling y los sensores están bien configurados, no es necesario utilizar los traps. Porque yo siempre voy a estar haciendo las preguntas correctas para saber si mi dispositivo está bien. Entonces, ¿qué puedo monitorear vía SNMP? Bueno, puedo monitorear radioenlaces, Microtik, Mimosa, Cambium, Ubiquiti, Ciclu, RAT y muchos más. Router y switches Cisco, Microtik, Ubiquiti, Huawei, Juniper, Brocade. Firewall, puedo monitorear Juniper, Fortinet, quise decir, y cualquier fabricante. Digamos que a nivel de red, todos los dispositivos hablan SNMP. Digo, todos los dispositivos, obviamente, que están pensados para un uso empresarial. Centrales telefónicas IP como Astrid, Isabel, Epigi, Avaya, impresoras, obviamente impresoras que tengan puerto de red, obviamente. Computadores de escritorio y servidores, UPS, y cualquier dispositivo que hable IP y que hable SNMP. Todos los puedo monitorear. Vamos a hablar de algunos términos importantes que quizás han escuchado si ya están comenzando en este mundo del monitoreo. Lo que es la MIP. La MIP es una base de datos donde hay muchas preguntas. Entonces, fíjense, es un documento editable tipo TXT que está conformado por muchas preguntas, las cuales podrán tener o no sentido dependiendo a qué dispositivo yo se las hago. Ejemplo, yo puedo tener una MIP que esté diseñada solo para hacer preguntas a las impresoras. Entonces le preguntan por el tóner disponible, por la cantidad de hojas que lleva impresas, si tiene las hojas en la bandeja o no, etc. Pero si yo utilizo esa MIP con esas preguntas y se las hago un radio, obviamente no me va a responder. Yo le pregunto a mi radio Mimosa, ¿cuánto es el tóner magenta que te queda disponible? Obviamente no me va a responder eso. Entonces, hay una MIP o debería haber una MIP para cada tipo de dispositivo que yo quiero interrogar. La MIP se utiliza para ubicar las preguntas y esas preguntas son las que yo voy a configurar en mi sistema de monitoreo. Yo normalmente no utilizo la MIP para hacerle todas las preguntas porque son muchas y muchas innecesarias. Yo prefiero sacar solo las preguntas que quiero hacer, que son las clave, y esas son las que utilizo para preguntarle a los dispositivos y construir mis gráficas de funcionamiento en el tiempo. Es lo que dice allí al final de la presentación. Lo ideal es utilizar solo las preguntas más importantes contenidas en la MIP. El SNMP usa un lenguaje muy particular que se llama ASN.1. Abstract Syntax Notation 1. Ese lenguaje o esa sintaxis tiene una jerarquía y se representa por puntos, por números separados por puntos. ¿Por qué utilizan ese sintaxis y no utilizan otro? Bueno, porque el que diseñó SNMP se dio cuenta que esta sintaxis es ideal para no consumir casi ancho de banda. Eso es una ventaja porque si yo estoy monitoreando dispositivos en mi red y estoy saturado, imagínense que yo tengo, vamos a hacer un dibujito por acá. Yo tengo por acá un enlace y por acá tengo un router y por acá tengo otro enlace y por acá tengo un router.
y yo quiero monitorear este router desde acá. Yo estoy por acá está mi servidor de monitoreo, por acá está Savix. Y resulta que este enlace está saturado. Bueno, resulta que SNMP consume tan poquito ancho de banda que a pesar de que este enlace esté saturado, todavía voy a poder monitorear los dispositivos. Muy bien, entonces las OID es el nombre que tienen las preguntas que están dentro de la MIP. OID significa Object Identifier. Y se representa, como lo ven en pantalla, por una serie de puntos. Por ejemplo, la OID .1.3.6.1.2 es un objeto que se llama Management. Esa OID tiene dos formas de representarse. En este formato de los números o en un formato que se llama representación canónica, que es como lo ven acá arriba, que básicamente es con una serie de palabras. ¿Cuál es la diferencia? Para efectos de funcionamiento ninguna, pero para nosotros, que somos los que estructuramos y diseñamos el sistema de monitoreo, siempre nos interesa tener las MIP que nos muestren la representación canónica, porque es más fácil, porque entendemos lo que estamos preguntando. Si nosotros no entendemos lo que estamos preguntando, tenemos que deducir lo que estamos preguntando en función a la respuesta. Ejemplo, yo le pregunto a Edwin Bolívar, Edwin, punto 1, punto 3, punto 6, punto 1, punto 2, punto 8, punto 14. Y Edwin me responde menos 52. Entonces yo por descarte puedo saber, seguramente lo estoy preguntando por un valor de potencia de resección. Pero si yo tengo la representación canónica, entonces voy a ver de forma escrita que la OID dice algo así como PRX, no sé. Es mucho más fácil entonces entender así. Igual hay que trabajar de las dos maneras, hay que aprender a hacerlo de las dos maneras. Entonces, el ASN.1 es un estándar probado que se ha utilizado por muchísimo tiempo en todos los sectores industriales, donde se necesitan comunicaciones informáticas eficientes con bajo consumo de ancho de banda, lo que es un bajo costo de transacción. Volviendo al tema de las MIP, si yo quiero una MIP que tenga la representación canónica, donde yo entienda claramente las preguntas, eso se llaman MIP propietarias y me las da el propio fabricante. Ejemplo, si yo ubico una MIP propietaria de Microtik y quiero interrogar el voltaje de alimentación del equipo, bueno, la pregunta es la que ven en pantalla, fíjense, la que estoy resaltando. Si bien no está 100% clara, por lo menos tiene la palabra voltaje. Entonces yo sé que estoy preguntando algo asociado a eso. Pero si yo interrogo el equipo con una MIP genérica, la pregunta utiliza esta representación numérica. Entonces yo no tengo manera, por lo menos yo no tengo la memoria para grabarme y saber que es todo este poco de números es la pregunta del voltaje. Entonces me va a olvidar. ¿Cómo yo sé que es voltaje si no tengo la MIP propietaria? Bueno, porque le hago la pregunta y en función a la respuesta, de alguna manera deduzco que es voltaje lo que estoy, por el voltaje lo que estoy preguntando. Entonces la MIP genérica más utilizada, la primera que se utilizó y todavía funciona, es la RFC 1213. Pero ¿qué pasa? Tiene muchísimas preguntas que no tienen representación canónica, entonces se me hace más difícil buscar las preguntas correctas y las respuestas. Entonces el trabajo por acá es más engorroso, por eso es que nos conviene buscar las MIP propietarias. ¿Dónde las busco? Bueno, en los foros, el fabricante te las da a veces en el foro, en su página web. Probablemente si el equipo es de un fabricante que no es tan conocido, un equipo chino, entonces probablemente no tenga MIP propietaria y me toca utilizar las MIP genéricas.
Entonces, preguntemos solo lo necesario. Es mejor utilizar MIP propietarias. ¿Cuáles son los comandos básicos de SNMP? Bueno, el más utilizado es el que se llama get, donde yo hago una consulta, un query. Yo le pregunto algo y él me responde. El getNext se utiliza para obtener el siguiente valor en una lista de preguntas que están en una MIP. El set, fíjense, con SNMP yo también puedo enviarle comando a los equipos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando habilitamos el agente SNMP en nuestros equipos y no habilitarle la opción de escritura, sino la de solo lectura, porque alguien pudiese enviar comandos SNMP y inclusive reiniciar o apagar nuestro equipo. Entonces pendiente con eso. Hay una palabra que se llama comunidades, que es una especie de contraseña que debe coincidir entre el NMS y el dispositivo al cual yo estoy interrogando. Si no coincide esa palabra, entonces cuando el NMS haga la pregunta, el dispositivo no le responde. Entonces, ¿dónde ubico las OID? En el caso de MikroTik, me la da el mismo equipo haciendo una consulta desde la consola, desde el terminal. Fíjense, si yo quiero saber cuáles son las OID de voltaje y temperatura de mi equipo, me voy a la sección System Help y escribo el comando print OID. Y ya me dice cuál es la OID de voltaje y la temperatura. Entonces estos valores son los que yo configuro en mi sistema de monitoreo cuando quiero monitorear voltaje o temperatura. Lo mismo para otras secciones del router. Entonces, las OID de Mimosa están en este link que ven en pantalla, también en este. Las OID de Ubiquiti las conseguimos en este link que les estoy mostrando en pantalla. Por cierto, este webinar va a quedar en el canal de YouTube de Ecoinos, cosa que si lo quieren ver después o quieren ver algo con más detenimiento, bueno, va a estar disponible ahí siempre para que lo tengan a la mano. En el caso de las OLTs, bueno, aquí están las OID de Huawei, las OID de ZTE. Luis, pero yo compré un equipo chino que la marca es Chanchinchun. Bueno, si compraste un equipo Chanchinchun, probablemente ni siquiera hable SNMP y no lo vas a poder monitorear. ¿Y qué pasa si no consigo las OID? Pero sé que el equipo habla SNMP. O sea, tengo un equipo que habla SNMP, pero el fabricante no me dio las OID, no las puso al alcance de uno. Entonces podemos utilizar un programa que se llama MIP Browser, que es un programa diseñado para interrogar un equipo en función a las preguntas que están en la MIP. Y así yo puedo conseguir las OID de forma directa. Hay varios MIP Browser, hay muchísimos que son gratuitos. Por ejemplo, yo utilizo este que se llama eReasoning, pero hay varios, hay varios. Entonces el MIP Browser me permite cargar una MIP y hacerle todas las preguntas de esa MIP a un dispositivo para yo sacar las OID de las variables que quiero monitorear, para sacar las OID de la variable potencia de recepción, potencia de transmisión, modulación, capacidad. Ahí es donde yo puedo monitorear si un enlace está degradado o no, se está degradando o no. Las MIP de Cambium, no las puse por acá. Ah, no, pensé que les había puesto. Están en la web, están en la web. Si puedo ahorita les muestro el link. Pero están fáciles de ubicar. Ustedes escriben en Google SNMP, OID, Cambium y te va a llevar a un link que te las da. Entonces el MIP Browser me permite conseguir esas variables de funcionamiento que son las que yo quiero monitorear para tener mi gráfica y para poder generar mis alarmas en mi sistema de monitoreo. Este es el ejemplo de cómo funciona el Reasoning MIP Browser. Fíjense, yo le coloco la IP del dispositivo, las credenciales, el puerto, la comunidad de lectura y acá en un árbol van a estar todas las MIP que yo cargue en el software. Entonces, si yo quiero interrogar un equipo
Ubiquiti, entonces cargo la MIP de Ubiquiti y después, posicionado sobre esta carpeta, ejecuto un comando que se llama snmp walk. El walk lo que hace es hacer todas las preguntas que están en la MIP. Y cuando hago eso, entonces tengo algo como lo que ven en pantalla. Fíjense los valores de todo lo que estoy preguntando. Pero ¿qué pasa? Si la MIP es genérica, miren que la pregunta es puros números y yo no sé qué estoy preguntando. Lo deduzco en función a la respuesta. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá como menos 530, realmente es una potencia de resección que es de menos 53. Luis, ¿por qué si la potencia de resección es menos 53, por qué cuando lo interrogas te da menos 530? Bueno, esa respuesta se la tienen que preguntar al fabricante del equipo. Probablemente, bueno, no le invirtió tanto tiempo al desarrollo de SNMP y bueno, quedaron cosas como esa. Y Luis, ¿cómo hago si yo quiero graficar esto en mi sistema SAVIX y yo no quiero que me muestre menos 530 porque ese valor no se parece a una potencia de resección? Bueno, SAVIX tiene una función que te permite dividir entre 10, por ejemplo. Entonces convierto el menos 530 en menos 53 y eso es lo que grafico. Estos menos 940 es realmente un menos 94 y es el piso de ruido. Estos 6235 es la frecuencia. Entonces, fíjense, obviamente yo por el conocimiento que tengo de wireless, sé qué es lo que estoy preguntando, pero es mucho más fácil para el que está empezando ubicar una MIP propietaria. Vean la diferencia. Aquí estoy con un ejemplo de un equipo Mimosa. Usando la MIP propietaria me dice claramente, mira, Mimosa RX Power 1, Mimosa RX Power 2. Ah, yo sé que estoy interrogando la potencia de resección del canal 0 y del canal 1, perdón, del channel 1, del CH1 y la potencia de resección del CH2. Y la frecuencia y la relación señal-ruido, fíjense la diferencia, es mucho más fácil. Por eso es que es mejor trabajar con las MIP propietarias. Hablando del consumo de recursos. Estos son estudios que alguien se puso a hacer interrogando equipos Cisco, equipos Juniper, un servidor de Linux. Y fíjense el consumo a nivel de SNMP. 284 bytes. Repito, no es un error. Monitorear un equipo consume, en un polling, una consulta, 284 bytes. Eso es nada. Eso no lo obtengo con otro protocolo. Aquí está otra gráfica que nos dice uso del CPU mediante una operación de SNMP walk. Fíjense la diferencia. Cuando hago un walk, gasto mucho CPU en el equipo que estoy interrogando. Por eso es que yo no interrogo los equipos con la MIP, sino con las preguntas en específico que se llaman OID. Sí voy a usar el walk una vez, cuando utilice el MIP browser para sacar las preguntas, para obtener las preguntas. Pero después no lo utilizo más. Alan, nosotros utilizamos PRTG. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre él. O sobre las diferencias de sistemas como PRTG, que son pagos, y sistemas basados en open source que nos dicen que son gratis y terminan no siendo gratis. Pero bueno, les voy a explicar la diferencia. Yo les mencioné entonces que para monitorear un equipo hay que activar el agente. El agente se activa dependiendo del equipo en distintas secciones. Por ejemplo, en MikroTik me voy al menú IP, SNMP y le doy acá Enable. Y acá donde dice Community, bueno, coloco la palabra que quiero utilizar como especie de contraseña para que sea mi comunidad. Y de paso me aseguro que solo habilitar la lectura y no la escritura, porque si no alguien me pudiese generar comandos al equipo y generar reinicios, lo que les mencioné. En Mimosa, bueno, tan fácil como ir a el menú SNMP y decirle on y colocar la comunidad que yo quiero utilizar. En Fortinet
me voy a sistema, SNMP y lo mismo, lo habilito y bueno, coloco las credenciales y la comunidad y todo lo necesario. Y así cada equipo tiene su manera de activar el agente. Algunos son por consola, otros son vía menú web. Entonces vamos con un ejemplo mucho más preciso. El NMS, que puede ser Zabbix o puede ser cualquier sistema, Nagios o PRTG o OP Manager o cualquiera, le hace una pregunta con una OID a este radio MikroTik. Le hace esta pregunta que equivale a la potencia de recepción. ¿Qué hace el MikroTik? Le responde, bueno, mi potencia de recepción es menos 53. Ese mismo NMS le pregunta a otro dispositivo por su tiempo de encendido. O sea, ¿cuánto tiempo tiene el equipo encendido o sin apagarse? Que es el uptime. Él le responde, bueno, yo tengo 147 horas, 25 minutos y 55 segundos encendido. El NMS le pregunta a otro dispositivo, mira, ¿cuál es tu carga del procesador 1? Y él le responde, mi procesador 1, mi CPU 1, tiene un 6% de carga. Entonces, ¿qué es el polling? Bueno, hacer estas preguntas de forma periódica. Porque al preguntar esto de forma periódica, yo voy construyendo una gráfica con los valores. Esos son mi gráfico histórico. ¿Cuál NMS utilizar? Bueno, hay muchísimos en el mercado realmente. Si yo me voy por el cuadrante de Gartner, que es una revista, bueno, una empresa que se encarga de evaluar software o software con ciertas condiciones. A veces Gartner no evalúa a todos los fabricantes por igual, pero bueno, es una de tantas opciones que yo tengo para buscar los equipos líderes o los software líderes en tal o cual ámbito. Entonces, según Gartner, en el 2020, que es la captura de este extracto que está acá, él dice que la mejor aplicación para el monitoreo es App Dynamics o Dynamics de Cisco. Y coloca otras por acá. ¿Qué ocurre? El detalle con estas aplicaciones que están acá, o con la mayoría de las que Gartner coloca hoy como líderes, es que utilizan protocolos que no son SNMP. No todas hablan SNMP, entonces quedamos en lo mismo. Sigo excluyendo dispositivos. Va a ser muy buena para monitorear 20% de los equipos en mi red, pero el restante no. Ok. En el mismo Gartner hay otra sección que se basa en la percepción del cliente. Para el cliente, ¿cuál es la mejor herramienta? Entonces se evalúan cosas como, bueno, facilidad en la configuración, reportes que te genera, estabilidad de la herramienta y su base de datos, etc. En ese caso, bueno, los que son líderes en Gartner es SolarWinds, Pazler, que es PRTG, CashPoint y Kentix. Entonces, estos son los NMS propietarios. Propietarios es que yo pago por ese sistema. Yo pago, bien sea una licencia perpetua, un pago mensual, un pago anual, pero tengo que pagar. Si no pago, no tengo no tengo acceso a utilizar la herramienta con todas sus funcionalidades. ¿Qué me garantiza un NMS propietario? Facilidad en la configuración. Eso me lo garantiza todo NMS propietario, que va a ser muy fácil para mí cargar los datos. Ojo, siempre y cuando yo sepa lo que estoy haciendo. El sistema no me va a explicar a mí qué es una potencia de recepción. Es decir, que si yo quiero monitorear un radioenlace, yo tengo que saber de radioenlaces. Si yo quiero monitorear una OLT, yo tengo que saber de FTTH y cómo funciona. Eso no lo va a hacer ningún sistema de monitoreo por mí. Entonces yo necesito igual el especialista de cada área que quiero monitorear. Lo que me garantiza el propietario es que la carga de esa información, la carga de las OIDs va a ser un proceso mucho más fácil si lo comparo a realizarlo en un sistema basado en open source. Y cuando digo que la diferencia de facilidad es alta, es porque es así. Es muy fácil hacerlo en un sistema propietario y es muy complejo hacerlo en un sistema basado en open source. Entonces aquí venimos y tumbamos o rompemos el primer mito.
o la primera creencia. Voy a mencionar Zabbix, pero pudiese mencionar cualquier otro. La creencia de que Zabbix es gratis. Señores, Zabbix no es gratis. Es gratis descargarlo de internet. Eso es lo único gratis. Pero para yo activar Zabbix y ponerlo en funcionamiento, necesito un especialista en Linux y en base de datos. Y a ese especialista le tengo que pagar un sueldo o pagarle por ese proyecto. Y necesito de paso de ese especialista para que me mantenga la herramienta y me ayude a cargar y hacer todos los cambios que una herramienta de monitoreo siempre necesita. Entonces no es gratis. De hecho, si yo sumo los sueldos o sumo el costo del proyecto, termina siendo más caro implementar Zabbix que implementar PRTG. Porque PRTG es tan fácil que no necesito un especialista en Linux ni en base de datos. Entonces, no es gratis Zabbix. Luis, pero es que yo Zabbix lo implementé sin ser experto en una semana y está funcionando. Entonces les hago la pregunta. ¿Qué está monitoreando con Zabbix? ¿Solo ping? Porque si es solo ping es fácil. Pero si tú quieres monitorear variables de funcionamiento, ya no es tan fácil. Si tú quieres tener gráficas y quieres que te genere Telegram y que te envíe correos, ya no es tan fácil. Entonces no es gratis. Y lo mismo podemos hablar de Nagios, de todos los que se dicen basados en open source que no son gratis. De hecho, la tendencia, y seguramente en algún momento Zabbix lo va a hacer, porque ya Nagios lo hizo, es que ya tienen una versión paga que te facilita todo el proceso de implementación. En Nagios se llama Nagios XI o Nagios 11. Precisamente porque se dieron cuenta que el proceso de implementación es muy complejo y lleva mucho tiempo y necesitas de un especialista todo el tiempo. Entonces ellos terminan vendiéndote la herramienta como si compraras PRTG. De hecho, los costos de Nagios 11 son equivalentes a PRTG. Hablando entonces de los que dicen estar basados en open source, pero no son gratis, por todo lo que yo les dije, tenemos Nagios, tenemos LibreNMS, tenemos Dude de MikroTik, tenemos Zabbix, tenemos Pandora, tenemos Isinga. De hecho, muchos de estos ya te están cobrando por el uso del software. Entonces, para monitorear con NMS basados en open source hay que acostumbrarse a trabajar con programaciones personalizadas del software y su base de datos. Es una mezcla entre software y un desarrollo a medida. En cualquier caso, todo ISP que desee implementar por sus propios medios un NMS open source deberá contar con un especialista en Linux y base de datos. Y también en SNMP. Ojo, el especialista en SNMP que entienda lo que es una OID, que entienda lo que es una MIP, eso lo necesitas en cualquier escenario. Entonces, en línea con esto que hemos hablado hasta este momento, queremos invitarlos al curso que vamos a tener los días 20, 22 y 27 de marzo, de 6 a 9 p.m., esas son 3 horas cada día, más horas adicionales que van a tener que dedicarle en tareas y proyectos que asignamos, donde ustedes van a poder tener todo lo necesario para que puedan implementar un sistema de monitoreo en su empresa. Y repito, nosotros no le vamos a vender a ustedes PRTG, que es el que utilizamos, bueno, salvo que nos los quieran comprar, porque este curso se va a enfocar en la instalación e implementación no solo de PRTG, sino también de Zabbix, de Nagios, de Observium, de Pandora. Entonces vamos a implementar varios sistemas para que vean cómo se hace, cómo funciona, para que vean las diferencias y eso le permite a ustedes más bien tomar la decisión de con cuál irse. Vamos a hablar obviamente de una forma mucho más detallada lo que lo estamos haciendo acá de lo que es SNMP, cómo puedo obtener las OID de distintos dispositivos, radios, routers, switches, OLT, sistemas de energía, cómo monitorear variables ambientales y de energía, y laboratorios que ustedes van a hacer con Zabbix, con Nagios, con PRTG, con sistemas que se llaman Syslog, también para captar eventos que tengo en mis dispositivos. Entonces, bueno, están invitados. Pueden escribirnos al link que ven en pantalla. Y ahí está un botoncito donde ustedes se registran en el curso si lo desean hacer. El costo, bueno, está en una super promoción. Solo $65. Y bueno, creo que vale la pena para todos ustedes que les interesa el tema de monitoreo.
Sí, nosotros vamos a entregar una certificación en nombre de la empresa, porque, repito, es un curso hecho a la medida. No estamos basados en un solo fabricante, no, es un curso, un mix. Entonces, bueno, vamos a entregar certificaciones por parte de nuestra empresa. Es un curso, bueno, totalmente online. Y bueno, van a tener todas las herramientas para que ustedes puedan instalar sus sistemas de monitoreo. Muy bien. Entonces, para continuar, ahora otra pregunta. Ya decidí cuál NMS utilizar. Ahora bien, ¿dónde lo ubico? ¿Lo coloco en la oficina, o sea, en mis data centers? ¿Lo coloco en la nube? Cuando yo lo coloco en mi data center, en mi sede, es lo que se conoce como on-premise. Es el NMS local. Eso me da la ventaja de que, bueno, tengo el servidor de monitoreo mucho más cerca de los equipos de mi red y por lo menos a nivel de ping voy a tener una estadística real de cómo está el ping en mi red. Esa es quizás la principal ventaja de tenerlo on-premise. Pero la desventaja de que, bueno, es un servidor más que debo mantener encendido, que va a consumir energía y, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Y de paso, ahora necesito otro especialista, un especialista de soporte que se encargue de mantener la operatividad de este hardware. La otra opción es en la nube. Acá puedo usar un VPS o un bare metal, o sea, un servidor dedicado o una máquina virtual, que es lo que se conoce como VPS. Y bueno, quizás mediante una VPN o mediante un ateo de puertos, tengo acceso al monitoreo de todos los equipos de mi red. Obviamente, con esta figura no puedo monitorear el ping, salvo que en estos dispositivos yo pueda instalar un agente ya personalizado del propio NMS, que eso lo puedo hacer con algunos equipos y con otros no. Sí, Miguel, son 9 horas de curso, 3 horas por día, más las horas adicionales que ustedes le van a tener que dedicar en sus casas para hacer los laboratorios y bueno, y obviamente con el apoyo nuestro. Es correcto, Hermes, con una sonda como en el caso de PRTG, esa figura de sonda existe con otros NMS. Lo que pasa es que no todos los dispositivos soportan la implementación de una sonda. Esa es la realidad. Yo no le puedo colocar una sonda a un radio Mimosa, por ponerte un ejemplo. Se la puedo colocar a un servidor, o sea, las sondas están más pensadas para computadores y servidores. Entonces, bueno, en la nube tiene la ventaja de que ya yo no me preocupo por el mantenimiento de este equipo porque yo pago una mensualidad que se va a encargar de garantizarme que este equipo siempre va a estar encendido y de paso que voy a tener backups. No me preocupa el consumo de energía porque ese problema es del que tiene ese equipo alojado en su data center. Miguel, es online, totalmente online. Entonces, bueno, acá tienen un poco la comparación de lo que acabamos de hablar. ¿Dónde yo quiero tener el monitoreo? ¿En la nube o en mi oficina? En cualquier caso, a nivel de implementación es exactamente lo mismo, con la diferencia que el que está en la nube, si quiero utilizar o no quiero utilizar VPN, entonces tengo que hacer nateo de puertos en mi router de borde. Eso es lo único que me llevaría una tarea adicional. A mí siempre me ha gustado más la opción de la nube, precisamente porque me despreocupo del tema de mantenimiento de ese servidor y el consumo de energía, que en algunos países, por ejemplo, en nuestro país, yo estoy en Venezuela, el tema de energía es crítico, entonces un equipo más que respaldar a veces cuesta. A veces cuesta porque ya yo tengo mis paneles solares o mi dimensionamiento de mi sistema de respaldo y un servidor más, bueno, quizás queda fuera del presupuesto que yo tengo. Entonces, ya para terminar el webinar, vamos a hablar de lo que es el uso correcto del NMS. ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué deberían hacer ustedes si ya tomaron la decisión de cuál NMS utilizar? Ya saben si lo van a usar en la nube o en local, en on-premise. Entonces, bueno, lo primero, buscar las OID de cada variable a monitorear. Repito, si es una impresora, las variables son toner, estatus de, no sé, de las bandejas, si tienen hojas o no. Si es una central telefónica, quizás es cantidad de llamadas entrantes y salientes. O sea, las variables que yo quiero monitorear, lo que se llaman variables de funcionamiento.
Una vez que ya yo tengo las OID, que son las preguntas, entonces me toca registrar los dispositivos en el NMS. Registrar es cargar el dispositivo y configurar las OID. Cuando el sistema es propietario, aquí hago hincapié en esto, este proceso es muy fácil. Cuando el sistema es open source o basado en open source, este proceso no es fácil. Y luego que ya tengo mis dispositivos cargados, entonces me toca crear las ondas, los sensores, para monitorear y graficar en el tiempo cómo se está comportando esa variable. Y si hay algún cambio que yo considere que es un cambio que no es normal, entonces que me genere una alerta. Que puede ser un Telegram, quizás lo que más se utiliza hoy en día es Telegram, envío de correo también. Entonces lo dijo Aristóteles en el año 366 a.C. Al desaprovechar las bondades del NMS en cuanto a la creación de sondas y sensores, estoy condenado a realizar un solo tipo de mantenimiento en mi red, el correctivo. Recomendaciones. No monitoreemos variables por monitorear. Hablo en el caso de los open source, de Zabbix, por ejemplo. En Zabbix no te cobran por variables, entonces tú puedes monitorear 800 variables de cada equipo. En PRTG te cobran por sensores. Sensor es una variable en PRTG. Entonces, si coloco más variables de las que debiera, me van a cobrar más. Entonces, en cualquier caso, no vale la pena colocar variables que nosotros realmente no le vamos a prestar atención. Monitoreemos solo las importantes, que deberían ser unas máximas 10 por cada equipo, por lo menos cuando hablo de radios, de routers. No exagerar, solo monitorear lo que yo realmente sé que está relacionado con una falla o una degradación en el funcionamiento de mi equipo. Por supuesto, también debo monitorear el ping. Yo no he dicho que el ping es malo, lo que he dicho es que solo ping no me sirve de nada. Tráfico, obviamente, es fundamental para saber el consumo en mi red. Yo sé que estamos hablando de monitoreo para un proveedor de servicio. Deben saber que cada que cada equipo tiene sus propias OIDs. Las OID de Mimosa no sirven para Ubiquiti y las de Ubiquiti no sirven para Cambium. Y las de un modelo de radio Cambium probablemente no sirvan para otro. O sea, cada equipo tiene sus propias OID. Es correcto, Journey. Aristóteles Network Engineer. Entonces, una vez que yo tengo mi NMS, ¿qué debería yo tener? Algo como lo que ven en pantalla. Esto es PRTG, pero esto lo tienen con cualquier otro sistema si está bien configurado. Miren, una gráfica que me muestra la potencia de recepción de un radioenlace. Aquí me doy cuenta cómo mi potencia baja y si yo veo que hay que baja demasiado, entonces probablemente ocurrió algo que necesita un mantenimiento, que puede ser inclusive sin que el cliente se entere, porque si mi antena se está moviendo, a lo mejor yo puedo llegar a sitio y realinear sin tener interrupción del servicio, pero si no tengo monitoreo no me entero, sino cuando el servicio se corta. Entonces, ¿qué hago yo? Configuro umbrales, configuro notificaciones, si es cierto umbral, bueno, se alcanza. Por acá pregunta Jesús, si quisiera monitorear variables externas en estaciones repetidoras, como ejemplo temperatura. Bueno, Jesús, nosotros, ahí sí le hago promoción, nosotros vendemos unos equipos que se llaman AKCP. Igual nos pudieras escribir al privado y te podemos hablar con mucho más detalle. AKCP, que son unos equipos que hablan SNMP y ellos tienen sensores. Entonces, por ejemplo, hay un modelo de AKCP que termina en una tenaza, en una pinza, y tú lo atraviesas en una fase de tu circuito eléctrico y por el otro lado, como él está conectado a la red, el equipo AKCP entonces te permite monitorear la corriente. Hay otro modelo de AKCP que tiene un sensor que lo colocas dentro de un tanque y mides el nivel del tanque. Entonces, el AKCP le da la inteligencia a esos sistemas que no la tienen. Y esos sensores sí hablan SNMP. Ahí, lo que se te ocurra tiene un modelo de AKCP que lo hace.
Hay AKCP especial para data center que monitorean humedad, acumulación de gases, nivel de líquido en el piso, o sea, todo. Entonces, paso 1, busco las OIDs. Paso 2, cargo mis dispositivos en mi sistema de monitoreo y configuro las OIDs. Paso 3, mis gráficas. Y paso 4, en función a lo que yo conozco de mi red y cómo se comporta, empiezo a crear umbrales que se conviertan en alertas si mis valores que estoy monitoreando superan tal o cual valor. Acá tenemos también lo que es el monitoreo de todos los procesadores de un router MikroTik modelo, este es 1036, sí, porque tiene los 36 procesadores. Eso siempre debería monitorearlo. Los NMS basados en open source como Nagios, LibreNMS, DUT de MikroTik, Savvy, tienen la ventaja, esto sí es una ventaja, que yo puedo hacer programaciones mucho más complejas y tener algo que quizás no es tan fácil en otros sistemas, aunque en PRTG también se puede hacer, nosotros lo hacemos, que es monitorear, por ejemplo, parámetros de calidad de servicio y saber cuánto consumo de Netflix hay en una red, sin tener ningún dispositivo adicional, con el simple hecho de tener un MikroTik y con cierta configuración de scripts que hacemos nosotros, podemos monitorear hasta cosas como esta. O sea, podemos tener lo que sea. Entonces, la idea es llegar a ese monitoreo avanzado. Por ejemplo, miren esto, cuando les mencioné el ejemplo del radioenlace y que le hice la pregunta si el UNMS lo permite, yo sé que no. Esto es un radioenlace, perdón, esto es un radioenlace que se está degradando, fíjense. Lo que se está monitoreando acá es la tasa de modulación que está directamente ligada a la capacidad que tiene el enlace, al throughput. ¿Qué está ocurriendo acá en este enlace? Bueno, la modulación está pasando de 115 megabits de data rate a 86. 115 de data rate es el equivalente a aproximadamente 80 megas de throughput. Bueno, mi enlace se está degradando por momentos, y vean que bastantes veces, y está pasando de 80 megas a 60 megas. Esto no te lo va a decir ningún sistema de gestión. Esto no lo podemos hacer solo con monitoreo de CNMP, porque yo le puedo configurar un umbral y una alerta que me avise si esto está ocurriendo. ¿Por qué? Imagínense que este enlace lo tienen ustedes siempre a tope. Los 80 megas de capacidad siempre lo están utilizando. Entonces, que su enlace pierda 20 megas para ustedes es crítico porque genera un cuello de botella. Eso lo debo monitorear y eso solo lo puedo hacer con SNMP. Entonces, bueno, esta es un poco la explicación que les acabo de dar. Al yo tener eso monitoreado, entonces finalmente puedo, por ejemplo, que es muy popular hoy en día, utilizar Telegram, que es una herramienta que consume mucho menos megas que WhatsApp, y enviar Telegram desde mi sistema de monitoreo para saber, bueno, les puse el ejemplo, cuánto se está consumiendo en Netflix, en Disney, o si tengo un enlace que se degradó. Y tomar los correctivos. ¿Cuáles son los correctivos? Obviamente, ir al sitio a solucionar, si es que lo tengo que hacer de forma física y presencial. Bueno, fíjate, Javier, como Savix no tiene template para esos equipos, te toca buscar las MIP, utilizar el programa que se llama MIP Browser y de esa manera interrogar a esos equipos que estás mencionando para tú conseguir las OID y crear esos sensores personalizados en Savix. Entonces, para terminar y respondiendo un poco el comentario que hizo Jesús sobre el monitoreo de energía, entonces tenemos lo que son variables ambientales. Ya hemos dicho que va a ser muy fácil, entre comillas, monitorear cualquier dispositivo que hable SNMP. Pero ¿qué pasa con los equipos que no hablan este protocolo? Un banco de baterías no habla SNMP, no tiene un puerto de red. Yo no le puedo hacer ping a un banco de baterías. Si tengo un tanque con gasoil porque tengo una planta,
tanque con combustible, tampoco eso habla SNMP. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, aquí me apoyo con AKCP, que tiene soluciones basadas en SNMP que me permiten conectar sensores físicos a estos puertos que están viendo acá. Obviamente hay varios modelos y que este sensor monitorea el nivel de un tanque, la energía, la carga de unas baterías, etcétera. Entonces, bueno, los que estén interesados tienen nuestros contactos, igual se los voy a poner ahorita en pantalla. Podemos apoyarlos con el tema de AKCP. Realmente ahí sí recomendamos y trabajamos solo esa marca. No hemos visto otra marca en el mercado que sea igual a AKCP, que sea tan completa, no la conocemos. Hay otras marcas, pero que tenga la variedad de sensores que tiene AKCP, no hay. Realmente no he visto. Entonces, recuerden, no solo es incluir los dispositivos, no solo es graficar, sino que configure las alertas adecuadas. Algo muy importante y que a veces he visto, abuso también con la configuración de alertas, entonces resulta que a los grupos de Telegram llegan 800 mensajes diarios y hay un momento que ya nadie le presta atención. Entonces no configuremos alertas, sino solo las más importantes. Entonces, un NMS es imprescindible. Realmente les va a ahorrar mucho tiempo y dinero. No le tengan miedo a los, no sé, les puedo mencionar una cifra. Les digo $5,000 la implementación de un sistema de monitoreo usted y no tienen que pagar más nunca y mucha gente puede decir, no, esto es demasiado. Sí, pero todo lo que te va a ahorrar en tiempo y dinero va a ser mucho más que $5,000. Y la estabilidad que vas a lograr en tu red, porque finalmente un proveedor de servicio vive de sus clientes y los clientes se quedan con un proveedor de servicio si el servicio es bueno y estable. Si no, se van. Entonces, para finalizar, ¿qué necesitamos para implementar un NMS y no morir en el intento? Primero que nada, seleccionar el NMS que se adapte mejor al presupuesto de la empresa, entendiendo lo que ya les mencioné entre las ventajas y desventajas de un NMS propietario versus uno open source. Disponer del personal que se encargará siempre de las labores de implementación, puesta en servicio, inclusión de dispositivos variables y configuraciones que siempre se van a tener que hacer en el sistema. Y si no se cuenta con un personal y tiempo para eso, entonces contratar a un tercero. Nosotros humildemente nos ponemos a la orden para implementaciones de monitoreo en empresas y estamos a la orden para apoyarlos a ustedes si necesitan contratar nuestro servicio. Entonces, nuevamente, ya para cerrar, los invitamos a nuestro curso de monitoreo. 3 días, 20, 22 y 27, de 6 a 9 p.m., 3 horas diarias, más las horas que van a tener que dedicarle para hacer las actividades que vamos a ir asignando. Los cupos son limitados porque no nos gusta, a pesar de que sea online, tener una cantidad grande de participantes que después nos haga el curso poco manejable y no le podamos dedicar el suficiente tiempo a cada uno. Así que los cupos se agotan rápido, es lo que le quiero decir. Bueno, los podemos ayudar desde Coinos en todo lo que tiene que ver con consultorías e implementaciones en estas marcas que ven allí, bueno, y también con otras. Y por supuesto los cursos, si desean algún curso oficial, curso personalizado, un curso en InCompany que nos traslademos a su empresa, lo podemos hacer. Y bueno, nuestros datos de contacto, ahí los tienen. Si quieren, tómenle una foto, captura de pantalla. El webinar lo vamos a colocar mañana probablemente, o hoy en la noche en el canal de YouTube. Que bueno, nos pueden buscar en YouTube como Ecoinos. Síganos en las redes sociales. En todas nos llamamos Ecoinos. Y bueno, ahí tienen el número de contacto donde principalmente respondemos vía WhatsApp, correo electrónico. Entonces, si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran hacer para dar cierre al webinar, bueno, le pueden utilizar el chat. Gracias a todos los que nos acompañaron. Veo que hay 41 personas conectadas, lo cual es bastante para este tipo de eventos. Gracias a todos.
Saludos a todos. Gracias, Eli. Gracias, Richard, a todos los que están escribiendo. Por cierto, si quieren inscribirse en el curso, ya saben, el link es este, linktr.ee/coinos. Ahí van a tener un botoncito donde dice registrarse en el curso. Miguel, dependiendo de los sensores, por ejemplo, PRTG cobra por sensor. La licencia más económica es de 500 sensores y cuesta cerca de $1000, pero es una licencia perpetua. Pagas $1000 y ya tienes tu sistema para siempre, pero solo con 500 sensores, que depende del tamaño de la empresa, probablemente te quedes corto muy rápido. En esa misma proporción vas creciendo en cuanto a cantidad de sensores y puedes tener una licencia que cuesta hasta $7000. Pero bueno, es una licencia empresarial ya sin límite de sensores. Pago perpetuo, ojo, esto es bien importante. Son $7000, pero lo pagas una sola vez y no pagas más. En cuanto a open source, bueno, ya la tendencia es que muchos de los open source están empezando a cobrar y ya estamos también hablando en el orden de los $3000, $4000 por la licencia de la herramienta. Zabbix todavía mantiene la figura de ser gratuito, entre comillas, pero bueno, ya les dije todas las consideraciones en cuanto a todo lo que tienen que saber o el personal que tienen que tener para hacer la implementación y mantener la herramienta en el tiempo. Entonces, bueno, si no hay, gracias por sus comentarios, si no hay preguntas adicionales, me despido. Ya saben, en el canal de YouTube subimos el webinar. Síganos en Instagram porque realmente ahí es donde publicamos siempre todos los eventos que vamos a estar haciendo, los próximos cursos, los próximos webinars, todo lo publicamos normalmente por Instagram. Entonces nada, feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego.